Buenas tardes, aquí comienza Tenemos que hablar cuando son las 5 de la tarde con 10 minutos comenzando esta semana corta, porque mañana es feriado. Sí, así que vamos a tener este episodio luego. El día de hoy estoy ahí con Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Mira, lo que pasó es que estás con el micrófono cambiado. Ah, Entonces, cambia el micrófono y te doy el pase. dale. Ya, dale, cámbialo por mientras. Lo vamos a seguir. Recién me di cuenta. Bueno, como decía, estamos en semana corta, hoy día lunes, estamos con harta energía comenzando y vamos a estar así con música muy, muy energética para el día de hoy y comentando el tema de hoy, que es algo más relajado, para comenzar, pues el día lunes, si no le vamos a dar mucha vuelta, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí me escucha, ¿no? Ya, ahora sí. Oye, ahora sí. Ahora sí. Bueno, saludar a la gente, cierto que ya se conecta a la 94.9 y también los que nos están viendo por vía Facebook Live, esperando, cierto, que la gente haya tenido un muy buen fin de semana y que estén con toda la energía de comenzar. Bueno, ya comenzó hace rato, cierto, el lunes, pero obviamente que con todo el power, porque mañana justamente se viene un feriadito que nunca viene mal. No, pues nunca. Oye, te preguntaba cómo estabas el día de hoy. Súper bien, amigo. Casi no vengo. Como verá la gente, cierto, que me ve en vivo, me afeité. Y parece que no me sé afeitar bien todavía porque me hice 2 cortes en el mentón que no me paran de sangrar. No voy a salir de la casa. Así que... Ya. Pero no me desangré, no me infecté, no me transformé en zombie, nada. Estoy bien, mi familia está bien, gracias por todo. ¿Y tú, amigo, cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Yo me resfrié. Ya... ¿Estás muy confirmo, mal? ya sí, confirmo que me resfrié. Estoy con todo lo que es moco. Claro, Sí, congestionado. un poquito congestionado, con tos. Así que, pucha, yo dije, ya me estoy salvando un poco de tos y no. Ahora caí. Mira, lo bueno es que mañana es libre, así que va a poder tomar reposo, Sí, pues lo único bueno. ¿cierto? Es Te lo va a único. servir bastante. El consuelo que tengo que mañana es feriado. Exacto. Así que mañana no estamos. Y bueno, el viernes volvemos con todo. Pues viene la ISA, tenemos... Miércoles. ya- Es que yo quiero que la semana sea muy corta. Es verdad. Es que decía, Viene ahí la "Vamos a salir de estrategia". corta, no. Sí, justamente el miércoles volvemos nuevamente con todo el fuá, porque estamos con la ISA, ¿cierto? Con miércoles de ISA, luego un jueves con un tema interesante y ya el miércoles con Oscar y Lili, que siempre nos acompañan los días viernes. Sí, este viernes tenemos juegos. Exactamente. Oye, repasemos los números, ¿te parecen? Ya. Para que la gente pueda empezar a comunicarse con nosotros. Bueno, ¿cierto? Si usted quiere ya comenzar a llamar, compartir con nosotros, mandar sus saluditos o opinar del tema que vamos a hablar, lo puede hacer al teléfono 452-7190-92. Por otro lado, nos puede escribir su mensajito a WhatsApp o enviarnos una notita de audio al más 569-3716-9279. Lo repito porque siempre es un poquito largo y tedioso. Más 569, ¿cierto? 3716-9279. Y también recordarle a la gente que nos puede encontrar en Instagram como TQH-radio. Y puede comentar ahí, seguirnos, darle like a todas las publicaciones que hacemos. Y estar muy pendiente de las cosas que publicamos, porque ahí generalmente adelantamos el tema del día. Y también nos puede encontrar en Facebook. Nos busca ahí como Teleangol Radio. Y estamos completamente en directo con ambas transmisiones. Con Rudo, el cual usted puede escuchar los videos y verlos sin problema. Y con Facebook, que ahí tenemos que hacer un corte cuando sacamos una canción, porque Facebook nos bota la transmisión. Claro. Sí, así que ya está, ya sabe. ¿Te parece si empezamos con todo? Démosle Todo, porque con estoy todo. con toda la energía. Sí, Todo el vamos dinamismo. a escuchar un temita de Ed Sheeran, Cross Me. Tú dijiste que iba a ir con energía, ¿eh? Buena música. Buenísima. Nos quedamos ahí entonces. Esto se llama Tenemos que Que hablar. hablar. 5 de la tarde con 18 minutos y le recuerdo a la gente que puede comunicarse con nosotros al 452719092 y ser parte de este programa. Exactamente. Y hoy día venimos con un tema interesante, ¿ah? Sí, pero antes de partir, Cuéntame. yo quiero hacer un paréntesis porque la gente de Osorno no lo está pasando bien. Hay un problema con el agua potable, hay un corte generalizado en la gente que vive en ese sector y alrededores.
y está con un problema súper grave. Así que si alguien nos está escuchando y es de ahí, pucha, harto ánimo, fuerza. Exactamente. Yo sé que muchas empresas privadas han aportado con camiones que suministran agua. Por ejemplo, Colum estaba, hace unos días llevó varios camiones para eso. Así que fuerza y ánimo nomás. Ojalá que se solucione pronto. Y también, si alguien conoce qué es lo que está pasando ya, porque al menos yo tengo un amigo que se llama Pablo, que es de Osorno, y no se conecta a Discord el fin de semana. Tampoco ha escrito en WhatsApp, en los salió, grupos. No, es que resulta que incluso cuando tú le mandas mensajes no contesta. Ya, Lo no estamos sé. viendo con un amigo y tampoco creo que haya pasado algo malo, pero seguramente No, en sí, general algún otro es que servicio... por el agua, pues no, Claro. todos los servicios restantes están bien. De hecho, Algún río, es tan grave el problema que no la empresa asociada al agua, el que tienen los permisos del agua ahí, no se ha hecho cargo todavía. Y decían hoy día que las multas que pudieran sostener como de resarcir el daño que han hecho son 10 veces el coste de un día de corte. Por ejemplo, si se corta 3 días, la empresa tiene que hacerse cargo de esos 3 días multiplicado por 10. Uf. En estos momentos llevan creo que como 5 días, en lo que hace como un mes ya de cuenta. Claro. Así que bueno, ojalá que se solucione pronto este problema. Chuta, harta fuerza entonces para la gente de Osorno, y la tiene ahí bastante difícil la compañía de No, agua. todos sabemos que es un suministro básico, si Claro. ese es el problema. O sea, bueno, hay un montón de empresas asociadas, en retail, un montón de cosas que están ahí con graves problemas. Ya, ese era mi paréntesis, harto ánimo nomás. Súper bueno. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre videojuegos. La gente que está en pantalla, en sintonía con nosotros en Facebook, ya vio el tema, ¿eh? Hoy día hablamos sobre videojuegos. Vamos a hacer un repaso sobre los distintos juegos, desde lo más básico, por ejemplo, Tetris, Claro. Pong, Pac-Man, hasta, bueno, lo que usted quiera, lo Exactamente. más actual. Es un tema que nosotros yo creo que queríamos tocar hace rato. Sí. A ambos nos gustan mucho los videojuegos y obviamente que a la gente también. Por otro lado, hay muchos paradigmas respecto a los videojuegos. ¿Ah? Pasa, por ejemplo, que la gente cree que los videojuegos son dañinos para los niños, que contienen alguna, no sé, contenido que a lo mejor no es bueno para ellos, ¿cierto? Hay bastante tabú con respecto a los videojuegos, ya se han derrumbado muchos, por ejemplo, que las mujeres ahora se estén internando al mundo de los mismos. Por otro lado, incluso hay un concepto que se llama eSport, que son los deportes electrónicos. Entonces ha crecido mucho a nivel internacional, ¿cierto? Este aspecto de entretención. De hecho, se estaba buscando que los videojuegos se agregaran a los Juegos Olímpicos. Claro, ¿Sabías todo eso? yo había leído la otra vez una nota y que también en Chile ya hay dos empresas creo que estaban interesadas en que justamente se generara a nivel profesional, ¿cierto? El tema de los juegos electrónicos. Chile es cierto un país que consume bastante de este tipo de contenido. Nosotros, por ejemplo. Nosotros sobre todo. Oh, sí. De hecho, está el impacto que empresas de canales de televisión en otros países transmiten torneos de videojuegos, hay un seguimiento, hay equipos, así como hay equipos de fútbol, también hay equipos competitivos de distintos videojuegos, de deportes, de peleas, de todo lo que piensa usted que hay, lo hay. Y lo que yo Y decía se mueve mucho dinero, que son Sí, sí. mucho. Es verdad. Y por otro lado, el hecho que también las mujeres se está integrando mucho a lo que son los videojuegos, donde antes se percibía como que era mucho más para los hombres que para las mujeres. Así que en realidad... Un poco de machismo también, sí. Sí, pero hoy en día no, pues en realidad incluso personas adultas que siguen jugando, ¿cierto? Y que hoy lo más probable es que hayan partido con justamente videojuegos que son ya más retro, más clásicos, y que se han ido adaptando, han ido creciendo acorde a cómo los juegos también han evolucionado. Y por otra parte también hay que decir, justamente hablando de evolución, lo mucho que han crecido en términos de gráficos, en términos de la calidad con la que se genera el contenido. Antes los juegos eran más simples, hoy había historia de trasfondo. Hay que pensar que el primer videojuego es el Pong, que emulaba una mesa de ping-pong. Claro, que eran dos palitos, líneas, claro. una línea central y un puntito que se iba moviendo de lado a lado. Tuc, tuc, Claro. tuc. Ese es el primer videojuego. Imagínate cuánto hemos avanzado, que ya es hiper realista. O sea, es como Exactamente. ver
Aquí mismo, casi. Y los últimos años ha evolucionado mucho. Por ejemplo, tú puedes ver los mismos juegos que salían en los años 2000, no sé, los mismos gráficos, el contenido, la trama, y hoy en día los videojuegos son muy realistas, con historias que te atrapan mucho más incluso que lo que podría ser una serie o una película. Y más encima tú estás interviniendo entonces la experiencia que tiene el usuario, ¿cierto? Es totalmente distinta a lo que se esperaba y al mismo tiempo a nosotros nos da a entender de que esto va a seguir evolucionando. Es una industria que constantemente se renueva, ¿cierto? Y que por lo demás siempre nos sorprende. Oye, planteémosle la pregunta a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugó? O que lo marcó. Ya. ¿Viste? Me parece súper bien. ¿Cuál fue el primero que jugó o el que lo marcó? ¿Te puedo hacer la pregunta a ti, compañero? A mí, el primer videojuego que jugué, yo creo que fue un Mario. Ya. Sí, no recuerdo mucho, pero sí, lo más probable es que haya sido un Mario, el Mario 1... Para Nintendo. Para Nintendo. Ya. Y de hecho, pongámonos en tono, pues estamos hablando de videojuegos. Nos vamos a ir con temita. Buenísima. ¿Viste? Qué clásica. Es que muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo el primer videojuego que jugué fue la primera consola que tuve fue una Super Nintendo. ¿Ya? Venían con 4 cartuchos, ¿cierto? A los que le mandáis el soplido antes de colocarlo. Venía el Super Mario. Técnica legendaria esa, soplar el cartucho. Y Ay, el cartucho decía no No soplar. Que se te llenaba de polvo porque tenía Sí, la entrada muy grande. Entonces, venía con 4 cartuchos, yo me acuerdo. No, 5. Uno era el Super Mario el All Star, donde venía una agrupación de varios juegos de Super Mario. Y nosotros con el Mario World por lo menos nos enviciábamos con mi hermano. Yo en ese entonces tenía como 11 años y Nacho tenía unos Eso 6. con la Super Nintendo. Super Nintendo. Ya. Luego también tenía el Mortal Kombat Trilogy, que venía el Mortal Kombat 1, 2 y el 3. Luego tenía el Donkey Kong Country. Tenía... deja acordar. Era uno de dinosaurios, era de Blizzard de hecho. Ya, no sé. Peleas como dinosaurios en la ciudad y de hecho tú peleabas y cuando el dinosaurio avanzaba y pegaba un golpe la gente saltaba, era entretenido. A mi mamá no le gustaba mucho, la verdad, menos el Mortal Kombat. Pero en su momento yo veía que eso era como lo máximo. Yo cuando llegó la Super Nintendo a mi casa me acuerdo y es que ya no había más. Me encerraba a jugar, me viciaba. Me despertaba, porque mi mamá me controlaba mucho las horas de juego. Me despertaba muy temprano y jugaba calladito, prendía la tele, bajaba el sí, volumen, todos hacíamos ¿cierto? eso, sí. Así que no fue en una mi gran caso, experiencia. los primeros juegos fueron como en casa de amigos. O Ya. del típico amigo del barrio y tiene el único que tenía la consola, entonces todos partían ahí a jugar. Claro. Entonces él tenía el Mario. Ya mío, los primeros fue, no sé, un Kirby, un Mario, un juego de los Picapiedras también, pero en la Nintendo, no en la Super Nintendo. Claro. Y después ya tuve la Super Nintendo, pero tuve un juego. ¿Cuál Era fue? el Donkey Kong. El Donkey Kong. El Donkey Kong. Sí, Ya, vale. el uno. ¿Y a la Play pasaste tú por la PlayStation después? No, la 1 no. Pero ¿Pasaste pasé a la 2 por- directo? Pasé a la 2, después no tuve la 3, bueno, no tengo la 4. Y así, pues. Ya. Pero, oye, ya, pues, vamos por parte, porque nos estamos adelantando. Sí, yo vamos creo. ahí avanzando mucho. Tú habías adelantado que había muchos tabú sobre los videojuegos. Exactamente. ¿Cuáles? Primero que nada está el tema del daño que le puede hacer a un niño el hecho de jugar videojuegos. Y segundo, que depende del juego o del contenido que haya, influye demasiado en el comportamiento también que pueden tener los niños, sobre todo los menores. Ya. El primero. Tú dijiste el daño en qué sentido? ¿Visual? ¿Estar mucho tiempo pegado Claro. en la tele, dices tú? Justamente. Y ahí yo creo que hay que entrar a ver un tema, porque claro, si el cabro chico está 30 centímetros pegado a la tele, obviamente que le va a hacer daño. Y eso no es culpa del videojuego. Tampoco es culpa, ¿cierto?, la cantidad de horas que se pasa el niño jugando. Claro. Y que deje de hacer otras funciones, como estudiar, cómo preparar sus cosas, cómo comer bien, etcétera. Yo creo que eso no va acorde al videojuego, porque al fin y al cabo es nada más que un tipo de entretenimiento, así como lo puede ser un deporte, así como lo puede ser un juego de carta o de mesa, así como lo puede ver una serie, película, dibujo animados. Y por lo tanto eso va justamente en la responsabilidad, si es un niño, de los padres, y ya si es alguien mucho mayor, del usuario mismo. Sí, mira, lo que pasa es que ese tabú nace precisamente de un error. Porque es típico así como, ya sale de la tele porque te va a quedar ciego o va a quedar corto de vista, Claro. lo cual es un mito. La tele, los monitores o las pantallas en general no te causan
que seas corto de vista. Eso ya es un problema de la retina mucho mayor. Lo que sí te hace es que se te canse, ya sea por la iluminación, por otros factores, pero Claro. sí produce Sobre que se todo te cuando canse. juegas de noche, por ejemplo, y solamente tienes la pantalla prendida. Claro, por ejemplo, no es recomendable siempre estar en un lugar iluminado y a una cierta distancia también, pues, menos va a esforzar la vista. Exactamente. Y el otro decías que podía ser muy violento algunos juegos. Sí, los contenidos comúnmente, tú sabes que hay videojuegos que ha causado, perdón, mucha polémica. Por ejemplo, el Grand Theft Auto, el GTA. Tú sabes, todos sabemos que el contenido, por ejemplo, parte ya de violencia, agresión, de pandillas, mafia, involucra mucho muertes. El juego te da el factor cierto de poder asesinar, de poder atropellar, etcétera. Ya, ahí yo caigo en otra cosa. Eso es culpa de los mismos padres. ¿Por qué? Porque los juegos están categorizados igual que una película, Exactamente. por edades. Igual que un programa de televisión, igual que si usted prende la tele, todo es contenido por edades. Y eso se llama ESRB. O quizás me equivoqué una letra, la dije al revés, pero me parece mucho que es ESRB. Ujú. Y esto también nace debido a otro juego, el Mortal Kombat. El Mortal Kombat fue tan violento en su época que tuvieron que crearle una categoría para decir, oye, los niños de 18 años hacia abajo no pueden jugar este juego. Exactamente. Y entre más violento el juego sea, más grados tiene. Ahora, el problema es que los papás, porque para hacer que sean sus hijos felices, para dejarlos de lado un ratito, que no tener mucha preocupación, Le compran, compran ¿no? el juego, le pasan, no se fijan en lo que están comprando. Exactamente. Y el vendedor, por su lado, tampoco le dice, no, ¿sabe qué? No debería comprar este juego para su hijo. No, el vender quiere puro venderlo, ¿no? Sí. Entonces, es como si usted le pasara, no sé, una película de terror a un niño de 5 años. Imagínate, no sé, no se me ocurre ninguna película de terror en estos momentos, pero se le pasa una película de Anabel, terror. por ejemplo. Anabel, claro, le pasa a Anabel. La monja, le pasa a la monja al niño de 5 años para que la vea todo el día. Y si queda traumado, no es culpa de la monja. No, po. pues no es culpa del juego. Es Claro. culpa de los padres que no se hacen cargo tampoco de eso. Exactamente. Como dices tú, y viene muy claro, y ni siquiera escondido, ¿ah? En todas las portadas, por ejemplo, el juego te especifica, te sale un más y te sale la edad, ¿cierto? De lo que es recomendable poder jugarlo. De hecho, acá en Chile es peor, porque esa categoría sale en el reverso del juego, pero en Chile hay una ley que ocupa el 50% de la carátula. Es un papel que se le coloca y dice, este juego es recomendable para los niños de tal edad y tal edad, Exactamente. acá en Chile. Así que con mayor razón. No, y Mortal Kombat, como dices tú, en su momento causó mucha polémica. Midway fue bastante criticado en su momento por el contenido del videojuego y que en su momento era, por ejemplo, si tú lo comparas con otros juegos que ya eran como de más acción, como Street Fighter, no tienen nada que ver, po. Espérate, ¿dijiste Street Fighter? Street Fighter. Ahí está. ¿Cuánta gente no gastó tanta plata en las fichitas, man? Yo jugaba mucho había un negocio, me acuerdo, cerca de mi casa en Santiago, que tenía algunos arcades y yo jugaba The King of Fighters. Ese sí lo jugué mucho. Pero sí, otro. Po. Claro, pero no estaba el Street Fighter. Ya. Entonces jugaba harto de King of Fighters y metía muchas monedas. Yo iba a comprar y no sé, por ejemplo, mi mamá me decía, cómprate, no sé, 600 de pan y yo compraba 500. Y los sí, últimos 100 ahí perdí el tiro. Claro. Yo sé que aquí Germán es bueno para el Street Fighter. ¿Sí? Sí. Mira, Mira, pregúntale. no es Lo solamente un termina hombre de con deportes. con una ficha lo termina. ¿Sí? Sí. Máquina, ¿y con qué Máquina. juega? Ahí tendrías que preguntarle a él. Ya. Tú igual eres bueno para los juegos de pelea. Sí, por el Street Fighter no mucho. Ya. Para otros sí. Pero, por ejemplo, yo sé que a lo mejor en su casa la gente dirá, pucha, a lo mejor los juegos modernos no son lo mío. Hablemos un poquito de los más retros. Po. Por ejemplo, Claro. Pac-Man. Por decirte. Te tengo una curiosidad con Pac. Ah, yo también tenía, por eso lo estoy nombrando. Pues. Ya que la lanza primero. Ya, a ver, veamos tu curiosidad primero. Ya. Primero que nada, el creador de Pac-Man, ¿cierto? Fue Toru Iwatani. Sí. Y se inspiró en una pizza que él había comprado con su amigo y con la forma él dijo, oye, mira. Se le vino una idea loca. En realidad era una reunión de trabajo, estaban pensando en un Claro. juego y compraron una pizza y mira, Algo podría salir aquí. Por otro lado, el nombre original de Pac-Man era Pac-Man. sí, Pero le recomendaron, ¿cierto? Que se podía malinterpretar la P con la F y le dijeron, Claro. compañero, mejor pongámosle Pac-Man. que Así era Pac-Man. Exactamente. Para evitar, ¿cierto? Que no se confundiera ahí la palabra y que después hubiese un error.
Por otra parte, no recuerdo el nombre, pero el chico que llegó más lejos en los niveles de Pac-Man fue hasta el penúltimo. Y justamente con la vida inicial, así que Sí. era un crack. Ya, pues, y yo te tengo más curiosidades de Pac-Man. A ver. Por ejemplo, Pac-Man es el primer videojuego en tener un personaje. Porque antes los juegos eran como el Pong, o era el de los tanques, claro. ¿cachai? Piensa en todos los juegos así más antiguos. Los de pero Space, por ejemplo, que era la el navecita. Space Invader, claro, estaban la nave, los extraterrestres, pero no había nada. El Pac-Man fue el primero que tenía un personaje principal, que era Pac-Man. Que reconocible. Y la otra curiosidad que te tengo es que los fantasmas tenían nombres, ¿sabías tú eso? No tenía idea, amigo. Te lo cuento. Dale. Por ejemplo, el naranjo se llamaba Otoboke, que en japonés significa el que finge ignorancia, el que se hace el tonto, por ejemplo. ¿Ya? Y ese fantasma dentro del juego es el más tranquilo y solo se acerca a Pac-Man si este está a 8 cuadrados de distancia. Ya. El azul se llama Kimagure, que significa el que cambia de humor. Este fantasma azul tiene un comportamiento, es el más impredecible de todos los fantasmas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este recorre todo el mapa de esquina a esquina. ¿Ya? Va recorriendo nomás. El rosado se llama Machibuse, que significa el que te embosca. Este fantasma se alía con otro fantasma para tratar de encerrarte todo el rato. Ya. Y su objetivo es perseguir a Pac-Man, pero no matarlo. Solamente perseguirlo para acorralarlo. Ah, ya. Y que sea otro el que al final termine cazándolo. Principalmente es el rojo, el último que queda, que se llama Oikaki, que significa el que persigue. Y ese sí o sí tiene como objetivo perseguir y matar a Pac-Man todo el El rato. que sigue el rastro de Pac-Man, ¿verdad? Constantemente. Tanto Claro. así que es el más agresivo y el único que aumenta su velocidad a medida que va avanzando los niveles. Va más rápido todavía. Oh, no tenía idea, amigo. Así la que tú verdad. sabiendo eso puedes jugar mejor el Pac-Man. Claro, Esquivando, ya porque sabes sabes que el cuál va a azul- ser la el lógica de cada si uno de los uno se acerca al fantasmas. azul no te va a perseguir, el rojo es el que te embosca por otros lados y así, ¿viste? Mira, ¿eh? Todo tiene un sentido y un porqué en este juego. Y esa era mi curiosidad del Pac-Man. No, está bueno. Y un juego que a mí por lo menos me volaba la cabeza porque después se ponía muy difícil. O sea, partías ni tan mal. Luego tenías que ser bastante lógico al momento de ir comiéndote las fichitas y aprovechar, ¿cierto?, las que te dan la habilidad de poder cazar tú a los fantasmas. Porque si la aprovechabas muy rápido, luego ya era bastante difícil poder completar la secuencia completa del mapa, que tenías que comerte todas las fichas. Sí, po. Oye, ¿te parece si vamos a otro tema? Vamos. Vamos a escuchar a Ellen Goulding, Diplo y Red Velvet con Close to Me. Me encanta el Golding. ¿Sí? Sí. Es buena. Es buena. Vamos. Estamos de regreso cuando nos separan 20 minutos de las 6 de la tarde. Y estamos comentando el día de hoy sobre videojuegos, distintos videojuegos, los que usted quiera en realidad. Si quiere comentar alguno, nosotros ahí damos nuestra opinión. El que le haya gustado más, ¿cierto? Con el que tenga más experiencia, más vivencia, porque realmente los juegos te marcan, ¿eh? Hay muchos juegos que marcan, Sí. sí, a mí me han marcado varios juegos y de hecho me ha pasado terminar algún juego y quedar esa sensación de vacío. De así vacío, como, sí, sí, es horrible como cuando se- termináis una serie. Es como cuando uno lee un libro, por ejemplo, Sí. una serie, todo eso, sí. Como que te dan ganas de perseguir al autor y decirle que saque otra parte. Claro, oh, qué pena, de verdad, hay Sí. muchos juegos que son así. Bueno, en mi caso yo te quería contar de que si bien tuve una Super Nintendo, creo que no lo aproveché lo suficiente. Una, porque la tuvimos que vender como a los 3 años, diría yo. Y por otro lado, porque igual era más chico, entonces en realidad no tengo tantos recuerdos. Pero aún así, luego de eso salió la PlayStation 1, me acuerdo. Ujú. Yo la quería mucho. Se la pedí a mi papá no vivía conmigo, me compró una Polystation y la verdad es que quedé bastante... no sé. Vamos a colocar un temita de Fue- juego de Sí, fondo, ¿no? fue una mala experiencia. Y luego de eso, al fin me llegó la PlayStation 2. Y yo creo que la PlayStation 2 para mí fue como un quiebre en mi vida. Qué manera de jugar desde el año 2006 hasta, diría yo, 2014 con facilidad. Jugaba mucho PlayStation 2. Incluso ya había salido la PlayStation 3 y yo seguía enviciado en la 2, le tenía mucho cariño. Por otro lado, tampoco tenía pensado comprarme la 3. Jugué muchos videojuegos y realmente fue épico. Es que realmente el salto de gráfico de la Play 1 a la Play 2 fue... Sí, pues, Fue muy grande. notorio. Oye, yo te tengo 7 ventajas de videojuegos, o sea, beneficios más que ventajas. ¿En serio? Sí, porque antes estábamos Tenemos hablando... que romper tabú, tenemos que romper Sí, pues estábamos tabú. hablando de los tabús y jugar videojuegos también tiene sus cosas buenas. Pues. Por ejemplo, estimular el desarrollo de la materia gris.
Según un materia estudio gris. alemán afirma que jugar 30 minutos al día aumenta la materia gris en el hipocampo derecho y el cerebelo, áreas encargadas de estimular la memoria, estrategia y la planeación. Oh, mira. Para que veas, 30 minutos, sí, Claro. Hay que moderarse. No señor. No como nosotros. No como nosotros, No, 4 de la no. mañana. También estimula el desarrollo de la creatividad. No solo se ha demostrado que jugar videojuegos mejora el rendimiento, la velocidad y la precisión para realizar actividades diarias, sino que también incentiva la creatividad. Muchas veces es necesario la creatividad en estos casos en los videojuegos para alcanzar algunos objetivos dentro del juego. Claro. Principalmente los juegos de puzzle o de acertijos o de encontrar objetos. Eso ayuda mucho a la creatividad porque lo hace pensar más allá de lo normal. Y eso es bastante bueno, ayuda mucho a resolver problemas, por ejemplo. Dice que también ayuda en la toma de decisiones y mejora la capacidad de estar alerta. Se ha comprobado que los videojuegos mejoran las habilidades de los niños con la dislexia y aumenta la capacidad de atención. Yo también sumaría a eso jugar algunos videojuegos en otro idioma. Por ejemplo, yo cuando chico jugaba muchos juegos que, como era normal, no llegaban en español, Claro. llegaban en inglés. Exacto. Y yo por querer jugar esos juegos pescaba el diccionario y con diccionario en mano empezaba a jugar algunos juegos. Po. No sé, ahí aprendí inglés. Gracias al videojuego. Gracias a los videojuegos, Mira. no gracias a los profesores. No, No, sí, de hecho, pues, se me podía integrar a las clases. Ah, un buen método, lo dejo ahí. ayudó. Sí, po, ¿por qué no? Lo dejo ahí. Pero si tú lo piensas, Es que tiene un motivo entretenido para hacerlo. cuando alguien estudia inglés, por ejemplo, ya a un nivel más avanzado, lo que más se le recomienda es, si puede, viajar a un país donde se hable el idioma. Claro. Porque lo estás constantemente asociando, lo interpretas. El problema que de una persona que quiere aprender inglés es que constantemente está traduciendo en su mente las palabras. Pues no, pues la idea es que sea casi automático. Claro. ¿Qué más? Donde quedé en la 4. Ayuda a disminuir el estrés. En algunos casos, digo yo. Sí, porque hay juegos de... Sí, porque Sí. hay juegos... Mi juego de puzzle, plataformero y medio complejo. Sí, dice Si que los juegas el Dark videojuegos, Souls. por ejemplo, los videojuegos nos ayudan a liberarnos del estrés, permitiéndonos descargar las tensiones de nuestro día a día y haciéndolo dejamos de un lado los problemas que tenemos en la mente. Nos ayuda Claro. a concentrarnos en otras cosas, despejarnos. A mí, por ejemplo, me ayuda. Yo podría decir que muchas veces juego para desestresarme, para liberar, Como una terapia. relajarme. Sí, pues, y no voy acumulando ese estrés. Hay gente que, por ejemplo, juega en el teléfono. Yo no me gusta jugar en el teléfono, pero juega, por ejemplo, Candy Crush. Ya. O cualquier otro juego. Y que ni siquiera como dices tú, te animan tanto como a pensar ni nada, sino que está el hecho como de relajándote comúnmente con una buena De música. desconectarte un ratito. Claro. Claro. Ahí lo que hago es, por ejemplo, jugar juegos indie, porque siempre aparecen uno que otro juego donde realmente son mucho más tranquilos, con una historia más inmersiva. Son bastante entretenidos. Sí. El quinto punto dice que mejora un poco la visión. Pero no que va a ver como águila, no. Sino que aprende a distinguir mejor las cosas. Dice que muchos videojuegos cuentan con dificultades para hacer eso, como practicarlo, y que tengamos que pensar de diferentes formas para resolver las situaciones, lo que decía de los juegos de puzzle, estimulando así el desarrollo de diferentes estrategias. Me equivoqué, estaba leyendo la sexta, por eso sí, no tenía nada que ver. Bueno, ahí va la resolución de problemas, esa es la sexta también. Ya. Y la última dice que nos permite socializar de una forma diferente, por ejemplo con los juegos de online. Claro. Dice que los videojuegos pueden reunir a personas de distintos ámbitos socioeconómicos y áreas geográficas. También se ha demostrado que este efecto de unión se da con las familias, al compartir con los padres el mismo interés que los hijos. Por ejemplo, hay videojuegos que conectan a gente no solamente de distintas clases sociales, sino que también de distintos países. A mí me pasó, por ejemplo, en muchos juegos, estar jugando de repente con un peruano, un colombiano, un venezolano, un estadounidense, y uno va a depender un poco si conecta o no con ellos, y se da cuenta que también viven realidades distintas, pues te van contando lo que pasan, lo que hacen. Igual es entretenido ese mundo. Ahora, claro, siempre con cuidado. Claro. Y obviamente que si tiene hijos pequeñitos, ir, ¿cierto? Claro, estar encima ahí viendo qué claro, están haciendo. viendo qué es lo que Sí, ellos, ya. con quién comparten, con quién no. Sobre todo en videojuegos, por ejemplo, de tipo
no sé, pues tipo mundo abierto, donde realmente te invita a compartir con otros jugadores, no así videojuegos que son para uno, donde comúnmente no funciona de esa manera. No, y hay que estar igual consciente de que de algún modo u otro los juegos se han tomado el pasatiempo de los jóvenes actualmente, pues ya no es como que salgan a la calle. Está bien, yo entiendo que la gente quiera que los niños se desconecten, que hagan deporte, está bien, deberían hacerlo, porque evitan la obesidad, evitan problemas cardíacos, evitan todas esas cosas asociadas al sedentarismo, pero también tiene su contraparte, que es la parte ya más mental. Lo ayuda Claro. a pensar de otras formas, a desarrollarse, a instalarse. Usted, por ejemplo, le dice, no, pero es que léete un libro mejor. Señora, señor, los videojuegos también lo hacen escritores, guionistas. Hay un libreto, hay una historia, tiene que desarrollarse. Todo eso es como leer un libro o ver una película. Exactamente. Yo también, por ejemplo, comúnmente el primer choque con el que tú encuentras con las personas que no se adaptan con el tema de los videojuegos es que dicen, es que en mis tiempos no habían juegos, en mis tiempos salíamos, no sé, a chutear a la pelota, a jugar Sí, afuera. antes me pasaban un niño en cordero y estábamos toda la tarde. Claro, pero resulta que, por ejemplo, si tú das vuelta a los papeles, y si en ese momento le hubiese llegado a videojuegos, estoy seguro que Obvio. no habrían estado en la Obvio. calle jugando. Y yo siempre lo que he dicho es que todo elemento que tú tomes para divertirte o para satisfacerte y lo lleves al exceso, termina siendo malo. Videojuegos no es malo jugarlo, nosotros lo jugamos, mucha gente lo juega, yo he conocido gente adulta que sigue jugando videojuegos, como digo, mujeres que se han integrado al tema de los videojuegos bastante, me parece súper bien porque en realidad es un pasatiempo como cualquier otro, como ver una película, como leer tu libro, como verte una serie, como jugar juegos de mesa, lo que tú quieras. Pero justamente el mantenerte ya en exceso, el estar todos los días, en dejar de comer, en dejar tus responsabilidades de lado por estar jugando, ¿cierto? El ni siquiera interactuar a lo mejor con tu familia. Ahí estamos hablando de un tema que ya está siendo bastante irracional, pero se puede aplicar a cualquier otro. O sea, si tú te pasas, por ejemplo, todos los días, por ejemplo, en la calle jugando y nunca entras a la casa a comer, o también despreocupáis tus estudios, también se transformaría en un exceso. Entonces todo tiene que ser de manera equilibrada. Por ejemplo, yo juego videojuegos comúnmente cuando llego a la tarde, tipo tarde-noche, pero también, por ejemplo, todos los miércoles voy a jugar fútbol. También tengo tiempo para salir o para compartir con mi familia. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú lo mantienes de una manera equilibrada, realmente te das cuenta que termina siendo un beneficio y no algo que te termine perjudicando. Claro, como dices tú, todo en exceso es malo. Luis Ojeda Morales dice, mucho frío al parecer. Sí, la verdad yo tengo harto frío, tengo las manos súper heladas. Es verdad. Yo creo que lo hice por mí porque estoy súper abrigado. Así que sí. Saludos, Luis. Un saludo, crack. De hecho, sí, pues, todo en exceso es malo. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya puso la adicción a los videojuegos como un problema mental. Exactamente. Y bueno, sí, es cierto. A lo mejor ellos lo exageraron un poco al anunciar la noticia, porque ese era el encabezado. Los videojuegos son considerados una enfermedad mental. Y no, pues no es así, pues. Lo explicaron mal, se podría decir. El problema fue que, claro, era el exceso de... O sea, si un chico pasa 30 horas de las 24 horas que tiene el día, ya, sí, eso es grave. Eso ya no es normal. Claro. Entonces, ahí por ahí va. Yo también te tenía una curiosidad, no sé si tú la tienes ahí, pero también me gustaría agregarla. A ver. Resulta que en España la Universidad Nacional hizo un estudio durante un mes con grupos de personas, jóvenes, adultos, ancianos, ¿cierto? Los mantuvieron jugando distintos tipos de videojuegos, algunas horas al día, ¿cierto? Durante toda la semana, todo el mes, para después ver estudios de qué manera habían beneficios, ¿cierto? No estamos hablando de para ver si es que habían cosas en contra, sino que solamente sacar los beneficios. Obviamente que esas personas se alimentaban bien, también se les recomendaba tener actividad física, etcétera. Solamente para ver cuáles eran los beneficios que se podían sacar y también quiénes evolucionaban mejor gracias a los videojuegos en concreto. Quienes menos tuvieron una evolución o un crecimiento o un desarrollo, algo positivo, fueron las personas adultas. Luego venían los niños, donde tenían una mejora motriz, una mejora en la apreciación, en la distinción de colores, la distinción de sonidos. Te das cuenta como en el desarrollo de sus sentidos, sobre todo audición, visión y motricidad en el tacto, los niños. Pero los que tuvieron un mayor incremento en una mejoría, digámoslo así, fueron los adultos mayores. Mucho trabajo mental
acá lo tengo anotado, bueno, no lo tengo anotado, lo tengo aquí en texto, dice que aumentó la capacidad visual de una manera exponencial y también la capacidad de atención, sobre todo para combatir ciertas enfermedades donde se termina desgastando la memoria en las personas adultas. ¿Por qué? Porque se mantenían constantemente pensando acerca de lo que ellos jugaban, ¿cierto? Resolviendo puzzles, etcétera. Por otra parte, su motricidad también se mantenía bastante porque el hecho de que sus manos se mantuvieran en constante equilibrio con su cerebro hacía que no perdieran, ¿cierto?, esa capacidad de trabajar bien con sus manos sobre todo. Y por otra parte, salía que por un tema de soledad, ¿cierto?, y que muchas veces los ancianos no tienen qué hacer y comúnmente terminan siendo muy rutinarios cuando son viejitos, Sí. que siempre hacen lo mismo, combatían mucho la rutina y también la depresión. Así que me sorprendió, yo pensé que iban a ser los Mira, niños. yo me engancho un poco a tu historia y te cuento otra anécdota. Dale. En Japón hay una pareja de abuelitos, creo que tienen como 70 años más o menos alrededor cada uno. Todos los días juegan una partida de Mario Kart para ver quién hace las cosas del día ese día. El que gana se salva, pues, obviamente. Y el que pierde tiene que hacer la comida, tiene que hacer... entretenido, genial. pues. Oye, nos dice Luis Ojeda que nos ve desde Punta Arenas, así que saludos para él. Ay, Dice buenísimo. que no, él conoce mucho a Angol y que su señora, su esposa, es de acá. Así que Buenísimo. saludos Luis, esperemos que la estés pasando bien. Y cuéntanos, ¿alguna vez jugaste videojuegos? ¿Cuál es el que más te gusta? Claro, o tu hijo, tu nieto, no sé, pues, ahí cuéntanos con qué están enganchados en estos momentos. Eso estamos hablando el día de hoy. Ya Exactamente. otro día hablaremos de otra cosa. ¿Qué otro beneficio tiene, amigo, jugar No, videojuegos? si te lo leí todo. Ah, ya. Yo tengo también otra curiosidad que me llamó bastante la atención. Que yo creo que es bastante conocida en realidad, pero es bueno saberlo. Ujú. Y va asociada con el tema de Mario Donkey. Tú sabes que Mario originalmente no se llamaba Mario, po. No, pues, Se llamaba Jumpman, sí. ¿cierto? Que significa hombre saltarín, hombre de salto, Sí. hombre que va saltando por la vida. Y que por otra parte, él se integraba a otro videojuego. No tenía un videojuego propio, sino que pertenecía al Donkey Kong. Sí. Y por otra parte, hay otra curiosidad relacionada a Donkey Kong que querían hacerse con los derechos de Popeye el Marino. Ellos creían que hacer un videojuego de Popeye el Marino realmente iba a terminar siendo beneficioso y que iba a generar bastante dinero, sobre todo para el público norteamericano. Y ellos habían creado toda la base de Popeye, donde Brutus iba a ser en el rol de Donkey Kong, ¿cierto? Tirando barriles, tirando anclas, un montón de cosas. No es que hay como... son como estos fierros como de construcción por donde Mario tiene que ir subiendo, ¿cierto? No eran originalmente de ese tipo, sino que era todo como asociado como una especie de pescadería o una caleta. Por otra parte, Mario realmente iba a ser Popeye y Olivia iba a ser la princesa. Pero al último, ¿cierto? Los dueños de Popeye en ese entonces le dijeron, ¿sabe qué? Sabes que esto no le veo mucho Sí, negocio, no le vemos ¿no? futuro y no nos vamos, nos retractamos. Y tuvieron que hacer esa modificación también en la historia y por lo tanto quedó como Donkey Kong al final. Luego yo creo que fue mucho mejor así. Realmente como personajes tuvieron mucho más éxito que yo creo que el que hubiesen alcanzado si hubiesen sido un juego de Popeye porque lo hubiesen encasillado. De tal manera que pudieron crecer como Donkey Kong y luego hacer esa separación entre Donkey Kong y Super Mario. Ahora, ¿por qué se llama Mario? ¿Sabes tú? ¿No? Se llama Mario porque el director ejecutivo en Estados Unidos era de nombre Mario. Ah, Entonces, sí. ellos querían darle un nombre y no sabían cómo. Y resulta que por un tema de broma le empezaron a llamar Mario porque lo quisieron asemejar al director ejecutivo que tenía sus bigotitos y todo, y al final quedó como Mario. ¿Por qué fue fontanero? Porque encontraban que era... o sea, ellos querían hacer ese tema de pasar de niveles y no sabían cómo asociarlo. Entonces el tema de la escañería les pareció interesante y aparte que no había un juego relacionado como la fontanería y al final se terminó sacando ese concepto. Ahora, Mario nunca tuvo nada que ver el fontanero aparte de pasar los tubos, pues nunca anda con una torquita, nada. Pero está la idea ahí. Y... bueno, esas serían algunas de las curiosidades. Hay bastante más, ¿cierto? Pero es como la más llamativa, al menos que lo que me pareció interesante. Así que- Buena curiosidad. ¿Sí? Oye, ¿nos vamos a otro temita? Vamos a otro temita. Vamos a escuchar... Yo sé que este tema te gusta. A Gildish Gambino vamos a escuchar This is America. Uf, Y me después encanta. nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Podríamos... Ya, después Bueno. Me encanta This is America. Oye, el tema que estamos escuchando de fondo también es de un videojuego. Cuphead. Yo iba a decir que era de Cuphead. Sí. Ponen Floral Fury después, porfa. No lo tengo aquí. Lo siento. Va. ponelo, por favor. Ya, nos vamos. Ya, nos vamos con...
de la tarde con 4 minutos y estamos de regreso en este programa que se llama Tenemos que hablar. Oye, ¿no lo dijiste conmigo? Oh, tenemos que hablar. No, ya no, ya. Recordémosle a la gente los números, las redes sociales, todo. Perfecto. Oye, pero antes quería destacar algo el tema de This is America. Ujú. Muy bueno. Ah, ya. No, y tú caché que el Donald Glover le quiso meter mucho simbolismo a la canción, ¿eh? Sí, po. Así que estaría bueno que un día analizáramos video, no sé, ¿eh? Podría estar tan interesante. Es medio complicado, pero... Sí, pero interesante. Ya, vamos con los números telefónicos. Si usted nos quiere llamar, ¿cierto? Hacer sus consultas, compartir su opinión o mandar sus saludos, lo puede hacer al 452 71 90 92. También nos puede escribir, ¿cierto?, a WhatsApp o enviarnos una notita de audio al más 569 37 16 92 79. Y en Instagram ya está la historia. Sí, la revisé, la vi reciéncito. Usted nos puede encontrar también en Instagram como TQH-radio. Claro. Y darle like a las publicaciones, comentar. Nosotros vamos a estar súper pendientes de las cosas que escriba. Y también nos encuentra en Facebook, Telangol Radio. Ahí estamos con la publicación en vivo de este programa. O también nos puede ver a través de Rudo. Ahí no va a haber ningún problema con la música. Exactamente. Así que nos sigue ahí. Oye, sé que tengo que quejarme con Instagram porque en la historia Mario Sí, salió atrás. salía Es que no corriendo sabía hacerlo. adelante y a mano derecha debía salir un No, fantasmita sí, de el problema pata. no es de Instagram, el problema está entre el teléfono y la silla. La capa 8. No, pero no, yo cuando lo publiqué salían ambos ahí, Mario corriendo por encima y el fantasma cambiando de color. Así que me estafaron. Ya, Pero oye, esto el le día de queda hoy, ¿de qué estamos hablando? Hoy día estamos hablando sobre los videojuegos. Y la verdad es un tema que yo quería conversar porque me encantan los videojuegos. Ahora sí... me mataste. Ahora sí, debo hacer una apreciación y es algo súper personal y yo creo que esto va como un tema de gustos míos, ¿eh? Pero me pasa que los videojuegos... Yo soy súper selectivo cuando juego y siempre juego algo que me llama la atención, no más allá de que la crítica sea buena. Si realmente el juego me llama la atención, Es que es lo, como una lo hago película. parte de mí, claro. La crítica puede Y- ser buena o mala, pero depende de cada uno. Exactamente. Pero yo he conocido personas, por ejemplo, que justamente da lo mismo si les gusta o no, si simplemente entran al juego justamente criticando desde el hecho de probarlo primero, Ajá. de saber cuál ha sido la experiencia. Y si hay algo que yo valoro en el juego, son 3 aspectos que para mí deben ser fundamentales y yo creo que hacen a un juego algo realmente increíble. Primero, que el contenido sea bueno. Quiero decir, que sea una historia, una trama que te atrape, ¿cierto? Que te invite a terminarla cuando son juegos de historia, o incluso aunque no tengan una historia tan complicada, que sea a lo mejor más plataformero, más, no sé, aún así que tenga como que la interacción sea interesante con el usuario y que te atrape. Eso es como para mí algo bastante fundamental en un videojuego. Por otro lado está el aspecto musical. Para mí la música en un videojuego es algo que realmente es importante porque justamente te ayuda a que te sumerjas en el contenido de la misma. Por ejemplo, ahora estamos escuchando Aquatic Ambience de Donkey Kong Country. Me lo sé de memoria porque soy bastante fan de la música de los videojuegos. Y es que de hecho esto es muy buena porque para su tiempo tener música tan buena, Donkey Kong lo supo captar. Ya, y como te decía, la música es algo bueno y que por otra parte tú la escuchas ahí después de mucho tiempo y es como que se te vienen todos los recuerdos a la mente. Y el tercer aspecto que obviamente valoro es la jugabilidad. El hecho de que sea fácil controlar al personaje, que sea bastante más intuitivo, que no te tengas que enredar completamente al momento de jugar y que al fin, al cabo te termine como trabando en la experiencia. Entonces para mí esos 3 aspectos son súper esenciales para un videojuego. ¿Qué opinas tú, amigo? No, yo estoy de acuerdo, pero a ver, yo, por ejemplo, a mí los gráficos nunca me han importado en los juegos. No. El juego puede ser bueno, con buenos gráficos o con malos gráficos. Si la historia es buena, da lo mismo. Claro. Si la jugabilidad también no es tan buena, también un poco me da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más resaltaste? La música. La música. Sí, la música ayuda mucho, pero No es fundamental siempre. para ti. No, o sea, hay juegos con grandes bandas sonoras, como la que estamos escuchando, Claro. pero hay Bueno, juegos que puede no tener música y el juego puede ser tremendo. Y también es parte Como el Inside. justamente. Como el Inside. Yo en ese que mismo no- estaba pensando. Sí, porque, o el Limbo, que no tienen No nada. tienen. Como el sonido ambiental nomás, de las cosas que caen, las cosas que rebotan, los pasos. Claro. Entonces, Sí, tienes no, razón en la ese música sentido. sirve de mucho. Le puede dar epicidad a un juego de aventura, por ejemplo, o puede hacer entregar terror en un juego de terror. de miedo. Claro.
Sí, ahí Tú que eres bueno para jugar juegos de terror. es importante, claro. Y la primera fue... No, yo te decía que la primera era la trama. Ah, La sí, trama, el sí, pero aspecto para de mí la eso es historia. fundamental, sí. Es que obviamente que hay juegos no lo tienen y que no dejan de ser entretenidos. Por ejemplo, un juego de deporte no tienen trama. No. No sé, por ejemplo, juegos de tipo... Ya, por ejemplo, si estás jugando el Crash Bandicoot, sí tiene historia, que es más bien entretenida, no es tan profunda. Claro. Pero por otro lado, si tú juegas, por ejemplo, que el fin de semana tuve el privilegio de jugar el Crash, el CTR en Nitro Fuel, y estuvo bastante interesante, estuvo bueno y muy fiel entre paréntesis, ¿cierto?, al Crash CTR original del 90 y algo. Pero no dejan de ser entretenidos. Pero aún así valoro mucho cuando la historia del juego te termina como de atrapar. Ahora estamos escuchando una del Final Fantasy. Bien, amigo, me sorprende, ¿eh? De hecho, la parte auditiva, que es lo que estamos haciendo ahora, de los videojuegos, cobra gran importancia en muchos juegos donde se contratan a orquestas sinfónicas gigantes para interpretar los temas. Claro. Hay directores muy reconocidos detrás de varios juegos y uno piensa, yo creo que el pensamiento de la gente más mayor, diría yo, que piensa que los juegos son para niños y que estáis jugando cosas de niños. No, los videojuegos hace mucho tiempo dejaron de ser algo para niños. El público más fuerte comprende entre los 25 y 35 años. Exactamente. Hay juegos, como decíamos en un principio. Claro, justamente porque ahí sale la plata. Pero hay juegos que están dedicados, sí, para niños y otros, pero hay juegos que, y en su mayoría, con tramas muy profundas, con historias atrapantes y que un niño no la disfrutaría. Un Mario Bros. Sí, lo disfrutaría un niño, pero un juego... Con tramas más profundas, claro, no. Con un The Witcher que... The Last of Us, por ejemplo, donde, no sé, hay juegos que te emocionan hasta las lágrimas, hay juegos que te entretienen y dan mucha risa. Hay de todo, pero hace mucho tiempo dejaron de ser solo para niños. O sea, por ejemplo, muchas películas últimamente se están basando en videojuegos para hacerlas. Cuando antes era al revés, ¿te acuerdas tú? Que un momento de la serie o la película que tenía éxito, ¿cierto? Para seguir ganando dinero terminaban sacando un videojuego de... ¿Te acuerdas tú cuando estuvo muy de moda el actor Jackie Chan y sacaban... cada año sacaban un juego de Jackie Chan? Que entre paréntesis habían unos buenos, otros más malos, pero era entretenido. Sí, mira, yo te nombro algunos. Por ejemplo, la película de The Warcraft, basada en un videojuego. Un videojuego de Warcraft. Angry Bird, popular juego de rollo, de teléfono. Claro. De los pajaritos estos que salen volando y tienen que destruir a los chanchos. Entre paréntesis, como dato, los chanchos representan la gripe porcina. Mira tú, ¿no? Sí, por eso son verdecitos y como que tienen como... Si tú te acercas, botan como una especie de esporas. Ah, mira, no sabía. Mira, vamos a colocar un tema de película. Vale. Basado en videojuegos. El tiro nomás. Un clásico Mortal Kombat, por ejemplo, también está basado malísima la película, hay que decirlo, pero... No, o sea, de partida, la mayoría de las películas que voy a nombrar ahora son todas malísimas. Assassin's Creed. Rampage, el del mono con la roca. Es una película relativamente pasable. Para ver en la tarde sin mucho problema. Las películas de Resident Evil. Malísimas todas. Menos la primera, pues salvable. Need for Speed. Un juego que, o sea, una película que trató de tomar esta fiebre de Rápido y Furioso y que no le resultó mucho. Yo voy a decir una que me da vergüenza ajena, Super Mario. Todavía no llega así, sí. Ese es malísimo. Hitman, por ejemplo. Claro. Prince of Persia. A mí me gustó esa. ¿La Príncipe de Persia? Sí, salvable. No era lo mejor, pero sí salvable. Me gustaba mucho. La que sí me duele es decir, Silent Hill. Oye, qué película más mala. No la he visto. No la veas tampoco, ¿no? No pierdo nada. No pierdes de nada. Max Payne, por ejemplo. Tomb Raider. Sí. Que hicieron un remake, reboot de la historia. Tanto en los juegos como en las películas. Y le fue más o menos mal. Mortal Kombat, ya lo dijimos. Doom. Final Fantasy. O sea, hay muchas películas basadas... De hecho, el Final Fantasy, este es Depo. No sé si se recuerda. Y esto fue a comienzo del 2000 más o menos, donde sale la película de The Spirit Within. La vi. Ya. Esto causa... No, a nadie le gustó, le fue pésimo en la crítica, pero cuando estaba la publicidad de la película,
se vendía como el reemplazo de los Doctores a futuro. Porque ellos pensaban, juraban de guata, que las películas con personas ya no iban a hacerse más, sino que se iban a animar. Algo erróneo. Claro, animar a los actores, y los actores iban a tener que interpretarlo nomás. De hecho, el personaje principal de esa película se hizo como si fuese un actor. Pensaban que iba a estar en esa película, después iba a estar en otra película y en otra película, así. Obviamente la película le fue pésimo. Claro. Y la trama es mala, en realidad. No dio. Por su contraparte de Final Fantasy Advent Children, por ejemplo. Pero es que A mí eso me está gusta. basado ya en el juego, ya la continuación directa. Pero sigue teniendo ese aspecto, aunque no realista, sigue siendo como el aspecto más... Por ejemplo, hay un director Más de caricatura. alemán ¿Ya? que se llama Uwe Boll, que él hace muchas películas basadas en videojuegos. Ujú. Y ahora, no principalmente porque él quiera, sino porque el Estado alemán subvenciona muchas de esas películas. Entonces él le baja el presupuesto y se queda con mucha plata él. Entonces hace unas películas malísimas, pero él saca las plata. Gana de el ahí. Lucas. Y sí, Ni tonto. y hay, por ejemplo, hay grandes bodrios como... se me olvidó. Y te sentaba... No. Alone in the Dark, por ejemplo. Malísima. Tiene un sinfín de películas. Espérate, voy a buscarlo, de hecho, el tiro para... Para criticarlo. Sí, porque me estoy... Estás enojando, amigo, ¿eh? Te estoy notando. No, ya sí. Es que dentro de lo malas que serán las películas, dan risa. Así que no es tan malo. Por ejemplo, la última película basada en videojuegos que le fue bien es la película de Pokémon. Ah, Y le fue detective. Sí, Detective Pokémon. Mira, Por su contraparte la de Adam Sandler, ¿te acuerdas tú? Pixels. Pixels. Sí, porque el atractivo era que salía Pac-Man, salía el mismo Donkey Kong antiguo. Y no fue. Y no fue, No fue. malísimo. Yo cuando vi el tráiler dije, no. Eso no Mira, por pinta ejemplo, Uwe Boll tiene películas de Far Cry, de Postal, Rampage, Blood Rain y un montón de basuras de películas malísimas, pero son entretenidas, seguimos a seguir a reír un rato. Y escuchamos la de Mortal Kombat de fondo. Un clásico esa, ¿eh? Este tema la rompió, yo creo que le fue tan bien solamente por la canción. Oye, ¿cuántas discos ochenteras no se ha bailado? Sí, güey, ahí bailando arriba el cubo, Me faltaba el que sacáis sofá y la ponía a hacer fatality. claro. Yo tengo una lista bastante interesante sobre los videojuegos que están catalogados como los mejores. A ver, La verdad es que, chao. primero que nada, es una lista tomada, ¿cierto?, de críticos de videojuegos y también de críticos usuarios. Killer Instinct. Perdóname, es que yo escucho y me llega ahí como el golpe de nostalgia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ay, que es muy bueno. Amigo, Ya. dele continuidad, por favor. Perdóname. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay 25 juegos de más de 300 juegos que estaban postulados por la crítica profesional, digámoslo así, y que podían votar los mismos críticos de videojuegos y también, cierto, las personas. Ahora, hay que dejar un poquito de lado justamente los juegos clásicos, que si bien son los juegos que dan el paso a que salgan generaciones de videojuegos, no estamos diciendo que por, no sé, que un Mario Bros, por ejemplo, va a salir en la lista porque a lo mejor puede que no lo esté. ¿Me entiendes tú? A lo que voy, ¿cierto? A lo que está catalogado entre jugabilidad, aspecto de música, guión, personajes, trama, etcétera. Todo va aportando a que el juego sea mucho mejor. Y para qué decir con cosas, la trama de Super Mario en comparación de otras tramas se queda corta. Ajá. Por lo tanto, la lista de 25 juegos lo voy a reducir en los mejores 10. Ya. Y vamos comentando, ¿cierto?, qué te parece a ti, porque tú eres en ese sentido mucho más experimentado que yo al momento de haberlo jugado y algunos que yo no he jugado. Veamos. En el número 10... Ojo, en el 11 se quedó el GTA San Andreas, quedó ahí casi tomando Mira, los de hecho, la ya, primera hagamos la lista plaza. con el 11, ¿eh? Porque siempre hay que ir un paso más allá. Todo el mundo hace listas de 10, nosotros lista Ya, de 11. la lista de 11. El número 11 justamente se lo lleva San Andreas, GTA, ¿cierto?, de Rockstar del año 2004. Un juego yo creo que rompe bastante con los GTA que venían hasta el momento, el 1, el 2 y el 3. Yo alcancé a jugar el 3 para la PlayStation 2 ¿Ya? y que realmente creo yo que de los GTA es el más reconocible pese a la cantidad de Grand Theft Auto que han salido hasta hoy. Sí, yo creo que es reconocible porque nadie lo jugó como debía jugarlo. Todo el mundo sacaba los trucos y se ponía a hacer Exactamente. cualquier No, y que después tenía un montón de parches, cuestiones, así que... Sí. Era bastante GTA Vegeta, GTA Universidad de Chile con Colo Colo, Claro. tenía GTA que- Santiago. Así que, bueno, pero GTA justamente se lleva la lista en el puesto número 11. Por otra parte, ya cuando tomamos el escalafón de los 10 mejores, el número 10 lo tiene el Metal Gear Solid
3 de Konami del año 2003. Juego que yo no he podido disfrutar, pero tú sí, tú eres bastante amante buenísimo, es un juego táctico muy inspirado en las películas de ¿De espionaje, espía? Claro. de espionaje y de acción. ¿El director es? Hideo Kojima. Un crack. Grande Hideo Kojima, el maestro de hacer tramas complicadas. Usted, de hecho, mira, dentro Mire de los nada, trailers de Death Stranding, por favor, y se va sí, a dar cuenta de que estamos dentro de hablando. nada se va a estrenar una película con Will Smith que se llama Genesis, me parece mucho. ¿Ya? Le copiaron el 90% de la película a Metal Gear. No te creo. Pero es igual, yo vi el trailer y dije, oye, pero si esto es Esto es Metal Gear con Will Sí. Smith. De genio Y de hay Aladdin dos pasó Will a... Dos Will Smith. Así que, Claro, dos Will Smith, po. sí, Oye, qué lata. Pero Metal Gear Solid, justamente yo creo que se gana este puesto. Y a César le gusta mucho. Yo sé que le gusta mucho Sí. Metal Gear y también el trabajo de Hideo Kojima. Y que por otra parte yo de verdad que estoy muy metido en lo que va a ser Death Stranding, porque por lo que he visto en los trailers como que me trato de hacer una idea, pero yo creo que No, nadie nos va a sabe. pegar una cachetada Nadie cuando lo sabe. juguemos. En el número... Espérate. Dale. Y que cuenta con grandes actores, un elenco de primer nivel. Norman Reedus. Se me olvidaron todos los nombres. Ya, no importa. Sí, hay varios que... Está hasta Guillermo del Toro. Sí, pues está aquí. Y está Lindsay Lohan, creo que. ¿el apellido? No, perdón. Lindsay no. algo, pero una actriz que es viejita y que reconstruyeron el aspecto joven. Sí, ¿Cierto? pero Es un fue trabajo igual. increíble, a mí me gustó. Ya, vamos al número 9, que nuevamente se lo toma GTA, pero esta vez con el apartado del GTA 5 de Rockstar nuevamente, pero el año 2003. Oye, el año 2003, Ya. sí, pensé que era más viejo. A mí no me gustó. No lo jugué mucho tampoco, no soy muy. La gracia es que hay fanático de 3 los- personajes principales. Eso es lo que te presenta, ¿cierto? Como Mira, novedad, yo, quizá. yo creo que está en la lista más que nada porque es el videojuego que más ha vendido El éxito, en la historia. digamos, En la claro. historia. O sea, tú ves las listas de ventas de juegos y sigue estando primero, segundo, y ha pasado ya por 3 generaciones de consolas. Y yo me atrevería a decir de que esto está bastante influenciado porque cuando sale el GTA V también empezó mucho el tema de la tendencia del youtuber y de grabar mientras tú jugabas y que por lo Aparte. tanto motivó mucho, cierto, que los niños fueran comprando y fueran adquiriendo cosas del GTA, que yo también lo he jugado poco, pero la verdad es que no me atrapa más de, por ejemplo, lo que me puede atrapar el GTA 3 o el mismo San Andreas. Ajá. Así que justamente yo creo que si está en la lista, como dices tú, va por un tema comercial más que Sí, yo de, diría que de sí, contenido o del sea, juego. y completamente justificado. Si es comercial. Claro. En el número 8 se encuentra The Witcher 3 de CD Projekt Red del año 2015. Lo he jugado, no lo he completado, pero es un juegazo. Espérate, tú dijiste The Witcher, hay que colocar música de Por Witcher. favor, Dígalo amigo. nomás, porque sí, yo lo pondría incluso más arriba, ¿no? Es un juego que cuenta una historia de una manera excelente, donde tú tienes que tomar muchas decisiones y si no las tomas, ocurren algunas cosas, cambios en el juego. Es tan bueno que Netflix va a hacer una serie que se va a emitir a fin de año con Henry Cavill como protagonista. Se espera que sea el próximo Game of Thrones, según algunos. Yo no lo creo porque la historia no se parece mucho, No. pero yo tengo muchas ganas de ver lo que va a salir de Netflix. Yo también le tengo mucha esperanza a que los actores que van a interpretar ciertos los personajes principales traten de capturar la esencia del personaje del juego No. y que no sea algo totalmente No, distinto. no va a ser así. ¿No va a ser así? No, porque No, está basado en los libros, en la novela, Ya. en la historia original de Andrzej Sapkowski. ¿Ya? Y de hecho hay hay historias del juego. Por Ujú. ejemplo, que Andrzej Sapkowski, él ya es un escritor polaco que ha escrito varios libros y uno de esos libros se lo compró una empresa de videojuegos para hacer los juegos. Y él dijo, ya, lo que saquen en ganancia del juego, un tanto porcentaje es para mí. El Ya. problema es que al juego le fue muy mal. Entonces después sacó él su libro The Witcher, buenísimo, y que llegó CD Projekt Red, él dijo, oye, queremos comprarte tus derechos del juego para hacer un juego, o sea, perdón, del libro para hacer un juego, y le dijo, ya, pero como yo ya sé más o menos, ya tuve experiencia de malas ventas, porque él ni siquiera le tenía fe a su obra, dijo, deme, no sé, $2.500, Claro. y yo con eso feliz, no los molesto más. Ahora resulta que CD Projekt sacó un juego, le fue más o menos, el segundo juego le fue un poco mejor, sacó el 3 y la rompió, le fue excelente. Actualizado uno los mejores juegos. Claro.
Y que como dices tú aquí en la lista, yo creo que por los juegos que veo más arriba, perfectamente podría estar compitiendo en la primera plaza de los 5 o 3 mejores. Claro, y resulta que, claro, vendió su juego en $2.500. Ahora, después demandó a CD Projekt diciéndole que debían renegociar el contrato porque habían ganado mucha plata. Bueno, ellos dijeron sí, al tiro, no hay ningún problema. Es una de las mejores empresas de videojuegos. Sí. Nos vamos al puesto número 7 con un juego que yo no conozco. Me atrevo a decir que tú sí, porque tú eres un crack en este tema. Shenmue, de Sega, del año 2000. Sí, Shenmue es un videojuego que cuenta la historia de un chico japonés que se enamora de una chica y bueno, es un juego muy japonés, digámoslo así. Como en la ambientación, en trama, en personaje, dices tú. Sí, de hecho es profundo en la historia más que nada porque tú sigues la vida del diario. De hecho, hay una misión que tú tienes que trabajar en un puerto llevando el montacarga y hacer todo el cuento. Es muy la otra vez vi un video literal. como de análisis de este juego, sí, que era súper tedioso porque no podías saltarte esa cuestión de estar como levantando. El problema es que ahora están envueltos en una polémica porque habían 2 juegos de Shenmue que dejaban la historia inconclusa. Entonces el creador dijo, ya, bueno, a mí las empresas no me están pescando para sacar el siguiente juego, contar el final, así que le pido a la gente que me done plata y así yo saco el juego. Y ya, pues, no hay problema, en eso está. Ya. El problema es que de la nada dijo, ya, las personas que lo tienen van a tener que jugarlo en esta plataforma, no hay ninguna más, y todos felices. Y a la gente no le gustó la decisión. Y bueno, se ha metido unos entuertos donde cada vez peligra más el juego. Es un cuento largo. Más. Yo, como te digo, no lo he jugado, pero si está, ¿tú crees que está justificado que esté en la lista? No. Ya. Y me parece que me lo he puesto 7, ¿eh? Uh-huh. Alcanzó a agarrar estas plazas. En el puesto número 6 está Super Mario World de la Nintendo y Super Nintendo del año 92. Nada que decir, pues sí, justificado. El juego que renovó los juegos de plataforma. Se podría decir que si hay juegos de plataforma que marcaron, fue Super Mario y Mega Man. Exactamente. Y que tiene personajes muy icónicos. O sea, tú te ponen un personaje por separado y tú yo creo que lo reconoces al tiro. Mario, Yoshi, Luigi, Bowser, los fantasmas. Claro. Así que realmente es un juegazo bastante extenso por lo demás. Y que cuesta, ¿eh? Hay varios niveles que realmente te rompen la cabeza, sobre todo cuando tú lo jugáis de niño, porque si lo jugáis ahora no es lo mismo, pero cuando eres chico a mí me costaba mucho. Y que por lo demás la música, sobre todo la casita fantasma, me gustaba mucho. Esa muy bueno. Nos vamos con sí, casi. En el número 5 se encuentra The Last of Us de Sony del año 2013. Un juegazo de... se me olvidó cómo se llama la empresa. Ya, no importa. Pero no, es un juegazo, es un drama basado en un juego post-apocalíptico con zombies. Claro. Pero está muy centrado en el drama, más que en los y sobre todo la interacción que tiene el protagonista con la otra protagonista, que es la niña. Con Ellie. Exactamente, sí. Joel y Ellie. Naughty Dog son los... Exactamente. Y que por otra parte... Me acordaba de la patita. Exacto. Yo te hago la pregunta, porque aquí hay... Yo creo que fue bastante criticado, de hecho aquí sale un comilla, de que hay muchos críticos que les encanta, o sea, nada que decir de la trama, es excelente, pero por otra parte que te gusta, por ejemplo, que los juegos tengan tantas interacciones de cinemática. Es que sí, es que hay una evolución, yo creo, ¿cierto? En algunos videojuegos. Depende mucho de cuán metido esté en la trama. En el juego, claro, en la trama. Exacto. Hay cosas que tú no requieres tanta acción y quieres saber lo que pasa simplemente y necesitas ver ese 15 minutos de video que hay sin problema, porque yo no tengo problema. Claro. Ahora, todos están esperando la segunda parte que aparentemente podría llegar a fin de año. Exactamente, y que cuando tú lo ves en los trailers y en ese apartado donde juegan aproximadamente unos 7-8 minutos, la jugabilidad parece que ha mejorado mucho. Por lo visto el personaje principal ahora, en vez de ser Joel, es Ellie, y se viene bastante interesante. Yo quiero ver qué pasa ahí. En el puesto número 4 se encuentra nuevamente Super Mario, pero esta vez la versión de 64. Nuevamente de Nintendo, ¿cierto? Del año 97. Nuevamente revolucionando lo que es el 3D. El primer juego con un 3D funcional. Decente. Sí, decente. En comparación a Superman, por ejemplo, es del mismo Nintendo 64. Claro, hay muchos juegos que no lograron ese nivel de perfección en cuanto al 3D. Le dieron
pudieron manejar los espacios de la X, la Y, le dieron el salto, Exactamente. buscaron la Z. Te permitía rotaciones de cámara bastante más Claro. fluidos, no te perdías, o sea, Mario no se te encajaba en la cámara, después tenías que andarlo buscando, siempre el eje de rotación seguía a Mario y tú con la cámara podías rotar de manera manual, ¿cierto? Y después si lo dejabas ahí se te devolvía a Mario. Y por otra parte está el tema de que la física funcionaba bastante bien, tenía peso el personaje, ¿cierto? No era que flotara, bastante bien hecho en ese apartado. Por otra parte la historia súper buena, niveles difíciles como otros más fáciles, ¿cierto? Lo que nos tiene acostumbrado yo creo Super Mario, y que como dices tú fue una revolución. Sí. Y que también es uno de los juegos donde el speedrunner es lo más peleado que hay en plazas internacionales. Nos vamos al puesto número 3 y aquí ya estamos tomando los 3 mejores. Y el número 3 nuevamente se lo lleva Metal Gear Solid, pero esta vez con la versión 1, es decir, el primer Metal Gear Solid. ¿Y cuál era el primer? De Konami anterior? el 99. ¿Y cuál era el anterior que salía? El anterior de... Yo pensé que ese me habías dicho. El 3. El número 3 de Metal el Gear Snake Solid. Eater, ya, Exactamente, está en el puesto número 10. Y en el puesto número 3 se encuentra el 1. Ya. Yo lo Ahora, hice- si no, yo te pongo a al pensar, revés. al revés lo pondrías tú. A mí me gustó mucho más el Soul Eater. Ya. Pero el yo uno creo sí. yo creo que en el 3 sucede que está mucho más pulido, ¿cierto? El concepto de jugabilidad e historia del mismo... No, es que la historia es más atrapante. ¿Tú dices? Sí. Ya. Es que, insisto, Kojima tiene eso que nadie más piensa. Por ejemplo, hay un personaje en el Metal Gear, un enemigo que se llama Psycho Mantis, en ¿Ya? el cual pesca los datos que tú tienes en tu memoria y te dice, ya, yo voy a leerte la mente. No sé, pues, tú has jugado no sé cuántas horas en el tal juego. Oh, sí, ¿cachai? Y empieza a hacer cuestiones así. Pues, o hace que voy a hacer vibrar del mando ahora. Qué genial. Hay un enemigo que lo puedes... Rompe la cuarta puedes- pared. pero por lejos. ¿Ya? Hay un enemigo que tú puedes derrotarlo haciendo lo que tienes que hacer en el juego, o de partida que se llama The One, si mal no recuerdo, que era un viejo, era muy 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 viejo ¿Ya? y era un francotirador. Entonces tú puedes hacer todo el cuento para derrotarlo, o guardar tu partida, esperar una semana y volver a jugar. Ya. No va a estar The One, va a estar ahí parado, pero va a estar muerto porque era muy viejo. Entonces tú llegas, se murió. Yo creo que eso como que te Pero no te te das lo cuenta esperáis, porque- po, no te lo porque esperáis. la Play tiene un sistema de reloj. Claro. Entonces, ese tipo de detalles muy locos, muy como, ¿qué? Que solamente a él se le podrían ocurrir. Oh, pero sí, Kojima es un genio, ya. En el puesto número 2 se encuentra Final Fantasy VII. Estamos escuchando el tema De precisamente. Squaresoft, ¿cierto? Del año 1997. Y ojo que la primera plaza son puros juegos de bajo el 2000, ¿eh? Y que obviamente siguen siendo juegos de culto. Sí. Final Fantasy, tú lo jugaste, ¿cierto? Por supuesto. Y que ahora sí viene más encima una nueva, Muchas bueno, ganas una de versión ese- de de remasterizada. ese remaster. Y se viene bastante riquina. Así que yo creo que si hay algo genial de la Final Fantasy, al menos el 7, son los personajes. Es que no hay personaje que sea malo. Todos geniales. No, bueno, como tú dices, se espera un remake de este juego. Es un juego, de partida hay que decir, es un RPG. Ya, Role Player Game. Un juego de donde tú asumes distintos personajes. ¿Ya? Bueno, también pues, requiere muchas horas de juego para terminar el juego. Exacto. Y especialmente si lo quieres completar al 100%. Pero es muy entretenido, los personajes son todos carismáticos, vas recogiendo distintos objetos que llenas este mundo, súper entretenido. Justamente. Antes de llegar al puesto número 1, no sé si tú te podrás imaginar cuál estará en el puesto número 1. Voy a hacer una mención honorífica de 3 juegos que lamentablemente que son súper interesantes y rapidito. se quedaron fuera. Primero está el de Elder Scrolls 5 Skyrim. Ya. Está el BioShock. Y está... aquí lo tengo. Skyrim, vamos a colocar música Skyrim. Dale. Y el Kingdom Hearts. 3 juegos que son bastante interesantes, buenos por así decirlo. El Skyrim, yo creo que va bien. El Skyrim me gusta. Sí, otro juego de rol Sí, donde y puedes que- tomar muchas decisiones. exactamente. tienes Y muchas que va cosas afectando hacer. justamente la trama a medida que tú No, vas. la verdad es que no afecta mucho la trama. Pucha. No. En el puesto número 1 se encuentra The Legend of Zelda en su versión Ocarina of Times del año 98, juegazo, y que justamente se queda con la primera plaza. A mi hermano el Ignacio le encanta el Zelda, y el Ocarina of Time es un juego que yo creo que se ha pasado ya unas 3 veces y le sigue fascinando. Yo lo he tratado de jugar, creo que lo alcancé a completar una vez, me gustó mucho.
Pero Zelda en general no es de mi atractivo favorito. Ya. Pero aún así como juego es muy entretenido. ¡Hey, listen! Sí, bueno, justificado hoy el primer lugar. Zelda es de los mejores juegos que mejoró lo que hizo Mario, es el 3D en esa consola. Sí, Buscaron otro ambiente, el uso de los objetos que le dieron a ese juego es impresionante, más allá la historia. claro. Si yo te pregunto, por ejemplo, Ocarina of Time o The Majora Mask, ¿con cuál te quedas tú? Me lo pones difícil. Porque son los dos buenos. Sí, no, yo me gusta más el Ocarina. ¿El Ocarina? ¿Lo dejas tú como primer lugar entonces? Porque perfectamente el Majora Mask podía estarle peleando al Ocarina of Time en primer lugar. Y que Zelda se sigue renovando con juegos que van sacando y que siguen siendo buenos por lo demás. Precisamente este año debería salir un remake de A Link to the Past, ¿Ya? un juego de Zelda de la Game Boy, con unos gráficos súper bonitos, con una iluminación, parecen figuritas, muy bonito. Vale. Y en la pasada E3 es un evento donde se anuncian todos los juegos que van a lanzarse durante el siguiente año, Ujú. y este también. Nintendo anunció que iba a salir el segundo juego del Breath of the Wild. Ya. Así que mostraron un teaser, una muestra de lo que sería, y aparenta ser un poquito más oscuro, pero siguiendo más o menos la misma trama, el mismo lugar, porque Zelda se caracteriza por que cada juego es independiente de otro. Cuentan más o menos la misma historia, pero agregándole cosas. Siempre hay diferenciadores en la trama. Es que siempre puede ser un Link más joven, un Link más viejo, un Link más infantil, y así. Claro. Oye, nos vamos a una musiquita, ¿no? Ya, pues vamos a escuchar a... Pero antes yo te quería hacer Ah. una pregunta porque tú eres un crack en esto. Entonces a mí me gustaría que como también está esta lista, después de la pausa, ¿cierto? Para darte tiempo, No, tú también recomendaras 3 Creo que jueguitos. pasa que yo he jugado muchos juegos. No, entonces tenés que jugarte, porque yo tengo 3, yo los tengo aquí anotaditos. Ya, pero dime categorías de juego que te puedo decir, pues ya es más fácil. Ya, vamos a escuchar a algo movido. Yo creo que vamos a escuchar a Little Big con Skibidi. Perfecto. Llama al número 271 90 92, porque contigo también tenemos que hablar. Seis de la tarde con 39 minutos y tengo que pasar un avisito Dale, hijito. sobre un aviso de arriendo. Si usted está buscando arriendo, esto es casa habitación en el sector El Bosque. Tratar con Luis al número 974-849677. Se lo repito, 974-849677. Así que si está interesado, puede llamar a este número, es en el sector El Bosque, y ahí le van a dar todos los detalles. Claro, las especificaciones que tiene la casa, ¿cierto? Buena, ¿eh? Sí. Sobre todo en Angol, que está bastante carente de arriendo, ¿eh? Y bastante elevado los precios. Así que ahí puede llamar a ese número. Si no alcanzó a notar, escríbanos, llámenos y se lo repito. Perfecto. Uy, estamos llegando a los últimos 20 minutitos del programa. Pasa el tiempo, pasa Sí. volando. Y la verdad es que te quiero agradecer porque tú fuiste el de la ocurrencia de este segmento, de este tema, y a mí me encantó. Tenía ganas de conversarlo y estuvo entretenido. Pero te había dejado una pregunta. Ya. Que tú recomendaras, ¿cierto? 3 juegos de lo que tú quisieras. Yo también voy a recomendar los míos, si quieres parto yo. Parte tú. Para la gente, ¿cierto? Porque como les digo, realmente los videojuegos son para todos, así que todos podemos disfrutar, ¿cierto? De una grata experiencia y de algo que nos puede incluso cambiar la percepción de cómo vemos ciertas cositas. Yo voy a dejar 3 videojuegos que a mí me gustan mucho. En tercer lugar, dejo un juego que jugué hace poquitito, diría yo hace unos meses atrás, que se llama Far Lone Sales. Un juego independiente, ¿cierto? Que trata básicamente de controlas a una niñita que tienes que ir llegando a un punto a otro. Es un juego lineal, tú te subes a una máquina a vapor y tienes que recorrer. Lo increíble es el viaje y lo mucho que tú te terminas encariñando con la máquina y sobre todo con la nave, la máquina en la que ella recorre. Realmente un juego muy rico. El aspecto más fuerte yo creo que es la música.
y que realmente es un juego como para distraerte, como dices tú, para llegar del trabajo, jugar y dejar un poquitito de lado las preocupaciones, etcétera. Así que un juego bastante entretenido. En el puesto número 2 dejo a otro juego independiente que me gusta mucho, que me lo recomendó Raúl, un amigo, ¿cierto? Y que de ahí me ha fascinado y lo he jugado y rejugado muchas veces y yo creo que lo seguiré haciendo. Se llama Braid, así simplemente. Braid, o sea, trenza en inglés, que es un juego también de tipo plataformero, tipo Mario Bros, saltar, pisar monitos, qué sé yo, pero la trama es lo esencial y cómo tú controlas el tiempo. Punto alto, justamente la jugabilidad y también la música que me sigue maravillando hasta el día de hoy, justamente con una compositora holandesa, si no me equivoco, llamada Jamie Siever, que tiene trabajos increíbles. Y en el primer lugar... Dale. Antes, ¿tú sabes que ese juego lo hizo una persona? Exactamente. De hecho, ¿sabes? bueno, directamente una persona y hubieron intervenciones, diría yo, de dos, que son la parte, claro, la banda sonora de Jamie Siever y un artista de acuarela que le ayudó con el tema del fondo. Claro. Pero aparte de eso, sabes solamente una ¿cuántos años le tomó a esta persona? En tiempo no. 4 años. Hacer un videojuego. Y él tuvo que gastar alrededor de $200,000 en lo que es publicidad, en lo que es derecho, distribución. $200,000. Ojalá que haya recuperado la plata. A lo mejor no la recupere, pero es que realmente es un juego increíble. Yo, la primera vez que lo jugué, que lo terminé, me voló la cabeza. Y es un juego, como te digo, que en el aspecto gráfico tú no te tú dices, no sé, no me tinca, pero realmente voy a increíble. buscar cuánto ganó. Vale. Me entró la duda. Mientras yo, justamente con el tema de precios, tenía una curiosidad que al final no la dije. Resulta que aquí lo tengo. Ya, mira, yo, Dale. ya, es que mientras lo buscas, te dije que desembolsó alrededor de $200,000. 200.000, ¿y ganó? Él ganó $6 millones. Supo. Supo, la hizo. Y eso que Braid es un juego ni tan reconocido. Es que salió en muchas consolas. Salió para la Exactamente. Nintendo Switch, salió para la DS, me parece mucho. Y el año 2012, donde Parece- estuvo su peak, fue elegido uno de los mejores juegos del año. Claro. Así que ni tan mal. Oye, te iba a decir yo que justamente por tema de dinero, Computer Space fue la primera máquina arcade que se creó y que era una sola. Y luego se hicieron algunas copias, pero realmente funcionaba una. Con el dinero que se recaudó Computer Space, que fueron $500 en nuestra época, se fundó Atari. Imagínate. ¿Y tú sabes qué es lo que hacía Nintendo antes de vender videojuegos? ¿No? Vendía ilustración, cartas ilustradas. Cartas como de inglesas, ¿Ya? pero ilustradas. ¿Tú sabías lo que hacía, por ejemplo, Sega antes de ser también? No. Sega no era una empresa japonesa originalmente, Ajá. era de Estados Unidos. Se llamaba Service Games, que básicamente serían servicio de videojuegos. O sea, todas las consolas que tenían algún fallo podían llegar a Sega para poder ser reparadas. Luego cambiaron el Switch. Interesante. Ya, tu primer juego. Mi primer juego es algo bastante personal. No es un juego, sino que es una compañía a la que yo amo, adoro y respeto. No, voy a ver, tú mismo estás cambiando las reglas. No, pero voy a dejar un juego. Ah, pero es ya. que te digo que todos son buenos. Y es Blizzard. Me encanta el trabajo creativo que hacen. Desde la música hasta la creación, la historia y los personajes. No hay juego que no me atrape. Hoy en día estoy viciado con Overwatch. Y también estuve muchos años viciado con World of Warcraft, que yo creo que es bastante conocido en el mundo, ¿cierto?, del RPG. ¿Con cuál me quedo? Difícil. ¿Cuál elijo yo? Warcraft. En su versión Warcraft y también su versión World of Warcraft. Es que es un juego increíble, completísimo, historias, tramas, subtramas. Yo creo que es un juego de alto contenido, con personajes muy épicos y que realmente te pueden atrapar si eres niño o adulto. Yo conozco justamente a un amigo que tiene un local de comida y que lo he visto varias veces jugando World of Warcraft cuando tiene que atender Sí, le estás gente. echando al agua, pues, si no se No hace. voy a decir nombre, pero Ya, mira, yo con eso me quedo. Así que, gente, lo recomiendo. recomiendo todos los juegos, todos, de Hideo Miyazaki, de estudio From Software, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elder Rings cuando salgan, todos, absolutamente todos. Hablamos de él también, The Witcher 3, juegazos, hay Ya. que jugarlos. Y es que, te insisto, depende mucho de la categoría. Por ejemplo, si yo quisiera De terror. No hemos hablado de terror y tú juegas mucho. el remake del Resident Evil 2. Ya. No es quizás el gran juego porque uno ya lo jugó y es la misma historia, pero está muy bien hecho para hacer un juego. Es casi un juego nuevo, Ya. así que es muy bueno. Pero entretenido. respeta la esencia del Resident Evil 2 original. La mejora. Eso es, Buenísimo. eso es lo bueno. Buenísimo. Por eso es un buen remake. ¿Y el Silent Hill? Sí,
Todos los del el 1, el 2 y el 3. Los Ya. 3 Silent Hill. Ahora, el problema es dónde jugarlo. Porque no hay nuevas versiones. Emulador del no. Emulador, creo que está el 2 para PC, pero está muy mal hecho. Bueno, y todo eso se debe a que no haya nuevos juegos porque el estudio, la sección de Silent Hill en Konami, quienes eran los encargados de hacer el juego, hicieron los primeros 3 y después se disolvió esa división y los juegos donde tenían todos los datos, toda la información de todos los juegos, Ya. se perdió. Entonces no hay si alguien quiere hacer el juego, tiene que hacerlo completamente de cero. Entonces no está esos datos. Eso sería lo que tú recomiendas. Sí, yo creo que sí. Oye, y yo, entre paréntesis, el fin de semana tuve también la gracia de poder jugar el God of War. Y jugué bastante del God of War. El último, ¿cierto? Que salió. Juegazo, amigo. De verdad que ultra recomendado. Sí, pues tú me decías el otro día que veías el documental de God of War. Vi justamente Y el tuvimos Racing Kratos. Una conversación respecto a eso. Ajá. Y te decía, imagínate lo difícil que es para una empresa grande que es Santa Mónica Studios. Santa Mónica Studios, Ajá. gracias. Hacer un juego, claro, encargado por Sony. Imagínate lo difícil que era para ellos. Imagínate cuando es un estudio independiente con 5 o 7 trabajadores. Como lo decías tú, el mismo caso de Bright, que fue un puro compadre. 4 años. Imagínate, el que más beneficio yo se podría decir es el que sacó Minecraft. También fue una persona. Claro. Y Nintendo se lo compró en 2.500 billones de dólares. ¿Nintendo? ¿No fue? Perdón, Windows. Microsoft. Microsoft, perdón. Windows. Windows. Microsoft. Microsoft. Sí, y lo que yo te decía, está también la carga de, en este caso para Cory Barlog, de haber tenido que hacer una adaptación completa a una nueva trama, de cambiar el estilo de juego, un juego que ya era funcional y que fue bueno en su momento, se la jugó bastante. No, pero es que era un juego que estaba completamente desactualizado para la época. No podría sacar un God of War como los primeros que hizo. Pero por eso te digo, o sea, es que tú caché que también va por un tema de que la gente esperaba, yo creo que la gente esperaba que fuera casi idéntico, por ejemplo, a lo que puede haber sido el pero God si of War 3. Al God of War le fue estupendo, ganó un montón de premios. Por eso te y sigue digo, ganando. por eso te digo, pues este God of War en trama y en jugabilidad es muy distinto. Sí. Entonces, por eso te digo que también estaba el choque de un juego que ya funcionaba y que tenía su esencia de cambiarlo. Y que más encima siga siendo bueno y que la crítica haya obtenido un 94 de 100. No es menor. No es menor. Así que, juegas. Así que eso por mi parte. Y yo creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, estamos en la hora. Nos comenzamos a despedir. Esperamos que lo haya pasado bien, conversando un poquito de videojuegos el día de hoy. Ya estaremos tocando otros temas ya Exactamente. durante la semana. Y recuerden, mañana es feriado, mañana no estamos. Sí. Así que Aproveche, si quedó con la cana, mañana que es feriado, siéntese, ¿cierto? Dígale a su hijo, oye, pasa la Play para acá. claro, Y enséñanos a juegue. jugar esto. Y realmente se va a dar cuenta que no estamos hablando tonteras. Porque los juegos siempre tienen algo más, algo que nos entregan y de lo que podemos aprender. Excepto el GTA. Así que eso, gente, de mi parte, que pasen un muy buen día lunes, una tarde, ¿cierto? Y también tengan un muy buen día libre para mañana. Nos estamos viendo el miércoles con la Isa. Sí, ya, nos despedimos. Esto fue Tenemos que hablar. Nos reencontramos el día miércoles. Exactamente. Chao, chao a todos. Un gran abrazo. Fueron 2 horas de grata compañía junto a Alex Hidalgo y César Gatica, quienes firmes al pie del cañón te acompañaron con temas para